Listo, vamos a seguir continuando pues entonces con el otro bloque porque ya hemos hablado pues de las otras cosas que creo que ya nos habíamos comprometido. Yo me había comprometido con ustedes gracias a lo que me dijeron ayer para hablar sobre este tema, sobre lo de la tabla Ouija. Entonces quiero tocarlo de una vez antes de que se me olvide. A todos los nuevos que están entrando, a todos los que están entrando por primera vez a esta frecuencia, recuerden suscribirse a W Radio O, Viedma 33 y a Sonoros FM, no se les olvide eso. Sí, hoy vamos a hablar entonces de este objeto. Esto es un objeto pequeño, pues no tan pequeño obviamente, pero pues aparentemente inofensivo. Eso fue vendido durante décadas como un juego de mesa. Sí, la tabla Ouija. Sí, eso fue vendido como un juego de mesa, pero también estaba rodeado de muchas advertencias, prohibiciones, testimonios y muchos silencios incómodos. Entonces, sí, mira, todos los que están llegando estamos hablando sobre la tabla Ouija. Ya se los había comentado ayer que para que no se me olvidara pues este tema. ¿Cómo? Mm, sí, no lo voy a hablar como, no como mito popular, no. Lo voy a hablar como un instrumento. Y también eso deja como una pregunta abierta. La mayoría cree que la Ouija es un invento moderno, ¿sí? Nació pues del ocultismo del siglo XX, pero pues esa solamente es la superficie. La historia real de esto comienza mucho antes, en un momento específico de la humanidad, pues cuando el ser humano empezó pues a intentar comunicarse eh, conscientemente con lo que no se puede ver, con los muertos, fantasmas, todo lo que ustedes digan. Por ahí también hay una historia que decía que uno no puede, es que, ¿cómo era? Llamar es que a Mario Moreno, eso sacan un poco de cuentos tan. Pero sí, eso es entre tantas leyendas que hay de esto. Pero mire, esto comienza en la antigua China, pues eso fue alrededor como eso fue el siglo XI, creo que era el siglo XI. Existía una práctica, se llamaba el Fuji o el Fuji. Pues se le conoce como la escritura planchete. Sí, la escritura planchete. Van apuntando ahí para que ustedes hagan la investigación. Es un instrumento de madera que era sostenido por dos personas y supuestamente guiado por entidades espirituales, pues para escribir mensajes. No era un juego, era un ritual usado por sacerdotes ¿cómo es? Teoístas, creo que es así, teoístas, para consultar a los ancestros y las fuerzas invisibles. En Grecia, los oráculos utilizaban métodos similares más o menos, ¿sí? Manos sobre superficies, estados alterados de conciencia y preguntas formuladas con un extremo cuidado. Siempre ha sido así. Las preguntas siempre tienen que preguntarse pues con extremo cuidado. Sí, mira, en Roma también se hablaba de las tablas parlantes. No sé si han escuchado sobre esto. Eso en la Edad Media, estas prácticas fueron perseguidas y escondidas bajo, a ver, ¿cómo les explico? Ay, Dios, sí, bajo nombres distintos, porque la iglesia comprendió algo muy esencial: quien controla la comunicación con lo invisible, controla también el miedo, controla también la fe y controla también la obediencia. La Ouija moderna aparece oficialmente, creo que eso fue sobre el 1870, 1890. No recuerdo muy bien, pero fue más o menos sobre esa época. Y fue presentada por Elijah Von. Y comercializada pues por Charles Kennard. Sí. Porque pues obviamente pues en la sinagoga mía, mi priorato, gracias, aquí están presentes, saludos a mi priorato y a mi sinagoga que están acá, gracias por estar acá pendiente, están pendientes de que yo no la embarre por acá, que no es a demonios. Que va, hombre. Sí, como si era Elijah Bond y fue comercializada por Charles Kennard. Pero aquí aparece, mira, aquí aparece la primera grieta, creo que inquietante. La patente no explica cómo funciona. Jamás explicó eso. Solamente describe su forma, o sea, las letras, los números, un sí y un no,
¿cómo se le llama? Ese, un dios, no, no, una dios, sí. En unas dice Dios, otras dicen adiós. Bueno, eso hay muchas versiones sobre eso, pero en la que nosotros pudimos estudiar, dice adiós y un adiós, así. ¿Por qué un adiós? ¿A quién, sí, a quién se despide? Listo, ya voy a contestar todas esas preguntas, tranquilo. Mire, William Fuld, quien pues obviamente más tarde popularizó pues la Ouija a nivel masivo, afirmó que el nombre Ouija fue dado pues por la propia tabla. Esa es una de las versiones, aunque eso no tiene sentido de ser. Según ese testimonio de William Full, que al preguntar qué era, pues, ¿cómo es la plancheta deletreó Ouija? O sea, la O, la U, la I, la J y la A, que supuestamente significa buena suerte. En egipcio antiguo, eso decía, pero eso no. No, eso es totalmente falso desde el punto de vista lingüístico, es totalmente falso. Pero el hecho de la historia, el hecho de que la historia oficial acepte esta explicación sin cuestionarla, ya es algo un poquito perturbador. Mira, la Ouija fue masivamente utilizada durante la Primera Guerra Mundial. Miles de familias destrozadas buscaban comunicarse con los hijos, con los esposos, con los hermanos muertos en el frente de guerra. El dolor abrió una puerta colectiva y cuando una puerta se abre tantas veces, algo aprende a cruzarla. Ya hemos hablado de esto. Bueno, listo, ya le voy a contestar. ¿Cómo se usa realmente una Ouija? Oficialmente se dice que funciona por el efecto ideomotor. O sea, micromovimientos inconscientes del cuerpo. Eso es un ideomotor. Una explicación cómoda. Sí, esa es la explicación más cómoda. Pero esa teoría no explica el por qué personas que no se conocen reciben mensajes muy coherentes, porque se revelan datos desconocidos para los participantes y por qué, o sea, o por qué en tantos casos se repiten las mismas advertencias. Esas son algunas de las interrogantes de esto. La regla en sí no está escrita, o sea, la regla no escrita de la Ouija es clara. O sea, no se usa solo, no. No se pregunta por el futuro, yo una vez les explico esto. Allí no se pregunta por el futuro lejano. No se puede desafiar, tampoco se puede burlar, tampoco nunca se les vaya a olvidar cerrar la sesión. No los estoy invitando a que jueguen esto, simplemente les estoy diciendo y les estoy contestando las preguntas. Esas son una de las reglas, pues no están escritas obviamente, pero obvio, no se puede jugar solo. No se puede preguntar por el futuro, no lo hagan. No se desafía tampoco, no, tampoco se pueden burlar de esto y tampoco se les va a olvidar cerrar la sesión, ¿ok? No los estoy invitando a que lo hagan, simplemente les estoy explicando las reglas que comúnmente conocemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué tantas reglas para un simple juego? Bueno, vamos ahorita con los testimonios, que aquí les tengo unos testimonios. Sí, nosotros tenemos unos testimonios guardados. Hay mucha bitácora sobre esto. Incluso hay otros juegos de los cuales no voy a hablar porque estamos hablando de la Ouija en total. Pero se los prometo que les voy a conversar de esto pues en el próximo programa. O de pronto ahorita en el otro bloque. ¿Listo? Estamos hablando sobre la Ouija. Miren. Escuchen. Espere que por acá, no hermano. Las psiquiatras. Psiquiatras del siglo XX documentaron casos de pacientes que tras sesiones repetidas pues con la Ouija desarrollaron disociaciones de identidad, sueños compartidos, voces internas que no respondían a patrones esquizofrénicos clásicos. Algunos de estos registros quedaron escritos en bitácoras, como ya les dije, y en las clínicas que jamás se popularizaron. Exorcistas, incluso dentro de la iglesia, incluso han declarado que una gran parte de los casos que se trataron en la iglesia comenzaron con sesiones de Ouija realizadas
pues por curiosidad, siempre es por curiosidad. No por rituales satánicos. Casi eso es muy poco que se haga por rituales satánicos. Casi siempre es por curiosidad porque las personas son muy curiosas con estas cosas. Sí, por un juego entre amigos. Esos son los casos así cuando se tratan, cuando muchos de los casos que se han tratado prácticamente porque la gente juega por curiosidad. Y mira, hay investigadores psíquicos como Harry Price documentaron sesiones controladas donde la planchete, pues la ouija, respondió en idiomas desconocidos por los presentes. En otros casos también describió cómo la temperatura descendía, cómo relojes también se detenían, cómo se generaba una sensación de presencia observadora. Casi siempre funciona de esa manera. Y ahorita en tiempos más recientes hay testimonios de jóvenes que tras usar obviamente la ouija experimentaron una sensación persistente de ser observados, alteraciones eléctricas en sus hogares, sueños recurrentes con símbolos que jamás habían estudiado. La psicología moderna lo llama sugestión prolongada, pero pues obviamente la sugestión no explica los patrones repetidos a escala global, porque esto es a escala global. Si esto es a escala global, si aquí surge entonces la pregunta más incómoda: ¿con quién se comunica realmente la ouija? Mire, algunos dicen, algunos dicen que son espíritus humanos. Algunos dicen que son espíritus humanos. Otros hablan de entidades intermedias, lo que en textos antiguos se llaman egregores, ya hemos hablado de eso, o larvas astrales, inteligencias del umbral, ya hemos hablado de estos temas. En el gnosticismo se advierte sobre entidades que imitan voces humanas para alimentarse de atención y de la emoción humana. También en la tradición islámica de los, ¿cómo es? Los jinns, creo que es así, los jinns, sí, eso es una tradición islámica, ¿sí? En la tradición islámica, los jinn. En la judía mística, fuerzas sin nombre. Ellos dicen que son fuerzas sin nombres que habitan entre mundos. En todas las culturas se habla de diferentes entidades. Hay unos que dicen que son los fantasmas de los seres queridos, pero bueno. No, yo no le voy a decir si he jugado eso. Le estoy contando la historia. Entonces pregunta, yo respondo. ¿Cómo? ¿Por qué? Listo, ya. ¿Por qué se permitió su venta masiva si era así de peligrosa? ¿Por qué grandes? ¿Y por qué lo distribuyeron grandes? Bueno, listo, ya, listo. Entonces la pregunta que me están haciendo aquí es que ¿por qué se permitió una venta masiva y por qué grandes corporaciones distribuyeron este juguete infantil por décadas? Listo, ya les respondo. Mire, tal vez porque trivializar lo sagrado es una forma de neutralizarlo. A veces pasa así, o porque cada sesión deja una huella, una fisura, un registro. Decirle a ciencia cierta el por qué, no me lo pregunten a mí, eso pregúnteselo a las élites. Les puedo responder, pero mejor no. Eso lo pueden investigar. No. Bueno, no, yo no sé dónde venden eso. Como los dueños no van a comprar eso. Simplemente les estoy explicando esto más o menos lo de la ouija. No, miren, no todos los que usan la ouija viven algo extraño. Para que sepan esto, no. Pero todos los que vivieron algo extraño recuerdan el mismo detalle: la sensación de haber abierto algo que no se cerró del todo. Sí. Porque es que hay historias que no aparecen en los libros. Es que no hay historias que no aparecen en los libros, ni en patentes, ni en estudios académicos, obviamente. Son historias transmitidas en voz baja, registradas en informes privados, en diarios personales, en confesiones hechas años después, cuando ya el miedo no podía ser contenido. Sí, mira, les voy a contar esta. Mira, en 1949, sí, eso fue, creo que fue en Maryland, una familia permitió que su hijo adolescente participara en sesiones de ouija con unos amigos. Al principio, las respuestas eran triviales: nombres, bromas y pues obviamente risas y nervios, ya.
Pero pues con el paso de las semanas, la planchete, o sea, la ouija, comenzó a responder antes de que las preguntas terminaran de formularse. Ujú. El joven dice que el joven empezó a hablar con una voz distinta durante el sueño. Finalmente, ese caso escaló a tal nivel de perturbación que fue documentado por sacerdotes y psiquiatras. Décadas después, ese expediente iba a inspirar uno de los relatos más oscuros que jamás se han llevado al cine, en lo de la familia que nunca volvió a hablar del tema. Sí, hay una película sobre el caso Maryland. Búsquenlo. Caso Maryland en 1949. Listo, y es que ese no es el único, pilas, que mira, en Inglaterra también creo que eso fue a finales del siglo, no, yo creo a ver que el siglo, pero eso fue hace rato ya. Un grupo de estudiantes de teología decidió utilizar una tabla pues parlante, porque así también se le conocía pues en otros lados, una tabla parlante para intentar desacreditar el espiritismo. ¿Se acuerdan que les dije? Eso no se puede hacer por burla tampoco. Ajá. Y lo que ocurrió fue totalmente lo contrario. Las respuestas comenzaron a describir eventos íntimos de cada uno de los participantes, pecados no confesados, pensamientos que jamás habían sido expresados en voz alta. Uno de ellos abandonó los estudios y terminó internado tras afirmar que algo, ojo sí, que algo lo seguía, incluso cuando la tabla no estaba presente. El informe fue archivado obviamente como histeria colectiva. Ustedes ya saben cómo funciona eso. Pero también está registrado en las bitácoras. Sí, perdón. Mira, hay registros de casas abandonadas donde, según los nuevos ocupantes, la única constante histórica es la práctica repetida de sesiones de ouijas décadas atrás. Mira, en una de ellas documentada por investigadores paranormales en los años 70, creo que fue, los relojes se detenían siempre en la misma hora, a las 3:17 de la madrugada. A las 3 ustedes saben que esto es hora muerta. Ninguna explicación eléctrica, ninguna lógica tampoco, solamente repetición, el patrón repetitivo. Mire, también aquí en América Latina existen relatos obviamente menos conocidos, pero igual de inquietantes. Por ejemplo, en el sur de Chile, un grupo de jóvenes, ahorita que me acuerdo, utilizó una ouija improvisada en una escuela rural. Según los testigos, al finalizar la sesión, uno de ellos no retiró la mano cuando se dijo adiós. Esa misma noche comenzó a repetir frases en un idioma que los ancianos del lugar identificaron como palabras antiguas mapuches. Busquen mapuches, imposibles de conocer para alguien ajeno a la comunidad. El joven jamás volvió a ser el mismo. Esto fue en Chile, imagínense. También, para ustedes los mexicanos, también hay una. Eso fue en los 90. Una familia también reportó que tras una sesión de ouija, realizada pues obviamente por adolescentes, comenzaron a escucharse golpes rítmicos en las paredes, siempre en secuencias de 3. El 3 es un número sagrado, después hablamos sobre eso. Y no, o sea, si en secuencias de 3 no pedían ayuda, no respondían oraciones, no, solo marcaban presencia. El fenómeno cesó únicamente cuando la tabla fue destruida. Eso creyeron. Los sueños persistieron durante años. Sí, durante muchos años persistió este suceso en México. También existen historias donde la ouija no trajo terror inmediatamente, sino algo mucho más perturbador: dependencia. Personas que no podían tomar decisiones sin consultarla, que sentían ansiedad física al alejarse de la tabla, como si una relación, o sea, como si una relación se hubiese establecido. Psicólogos lo llamaron apego simbólico. Esto existe en la antigüedad, ¿sí? Los afectados lo describieron como un vínculo eterno. Cosas que pasan, ¿no? También hay archivos privados de investigadores europeos, no voy a decir quiénes. Se repite una frase escrita por diferentes manos en diferentes países, sí, en diferentes décadas. También es la misma frase. Ojo, decía así: no era quien decía ser. Esa es la frase más repetida por la ouija.
Por décadas y por muchas generaciones, esta es la misma frase, esta es la más repetida. Siempre es la misma conclusión, siempre demasiado tarde. Esa frase es la que más dice la Ouija, no sabemos el por qué. Yo lo único que les puedo decir sobre el no era quien decía ser, es porque en realidad a la persona que usted está con la que se está tratando de conectar espiritualmente, eso jamás es así. Son entes, son larvas ancestrales que se hacen pasar por la persona que usted quiere ver. Eso se le llama, ¿cómo se le llama? Pensamiento colectivo, esas ganas de que sea. Entonces eso influye mucho, pero las larvas astrales existen, esas entidades se hacen pasar por la persona que usted quiere contactar. Por eso siempre no era quien decía ser. No, estas historias no prueban una verdad absoluta, pero sí muestran un patrón oscuro. La Ouija rara vez responde con violencia física. Y directa no. Prefiere el desgaste, o sea, la insinuación y la permanencia. Sí, vanidosa la berraca esa. Sí, mira que no siempre ha sido así, no. No, esto no es una verdad absoluta, simplemente le estoy dando el panorama por ahí por encima. Sí. Sí, bueno, para pasar entonces al otro bloque, para no quedarnos en esto, mire, no todo conocimiento debe ser tocado sin preparación. No toda puerta fue hecha para ser abierta por curiosidad. Por eso le estoy diciendo pilas con estas cosas. La Ouija no es buena ni mala, eso se los puedo asegurar. Simplemente es un espejo. Y no todos están listos para ver lo que se responde desde el otro lado. Pero esto es muy real, tienen que tener cuidado con esas cosas. No, mire, la pregunta aquí no es si la Ouija funciona, la pregunta es si algo responde. ¿Usted está preparado para escuchar? No, la pregunta no es si funciona, es si algo responde. Mira, hay una capa, que debe ser dicha, no como ritual, no. Llamémoslo como una instrucción mágica, se los voy a dar ahí pues como un pequeño tip, ¿sí? Sino como una orientación consciente, llamémoslo así. Porque muchos de los oyentes ahorita, en silencio, yo sé, ya lo estoy viendo todos curiosos, ya están haciéndose la misma pregunta. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Y si yo ya jugué, véalos, véaseos. Eso es porque ya jugaron esa joda. Bueno, yo sé que ya se están haciendo, no me pregunte por qué sé que se están haciendo esas preguntas, pero eso se siente al verlo, se siente la curiosidad, la preguntar. Entonces, ojo, la pregunta que ustedes están haciendo es si yo ya jugué y si sentí algo y si algo quedó abierto, que creo que es la pregunta mayor que ustedes tienen en este momento. Bueno, listo. Bueno, ojo, no los estoy juzgando, nada de esas cosas. Bueno, si ya lo hicieron, les voy a dar estos tips. Sí, apúntenlo si quieren. Lo primero es entender esto. El miedo es el combustible. Sí, el miedo es el combustible. Son tips para que lo tengan en cuenta. El miedo es el combustible. Nada se fortalece más rápido que aquello a lo que se le entrega la atención constante. Ya se los he dicho muchas veces. Sí, mire, quienes han investigado seriamente estos fenómenos coinciden siempre en esto. No es la tabla no es el problema, sino el estado interno desde el que se usa. Curiosidad vacía, burla, dolor profundo, desafío. Todos son estados de apertura. Apunten esto o guarden este podcast. Sí. Apunten esto porque les va a servir mucho si ya jugaron o tienen como ese miedo, pero no. El miedo es el combustible, ojo con esto. No le vayan a entregar mucha atención a estas cosas. Todas las cosas espirituales, esas larvas, se alimentan es de la atención que usted les dé. Quítele la atención y eso ya no funciona más. No, a ver, si alguien siente que algo cambió después de una sesión, lo peor que puede hacer es obsesionarse buscando respuestas externas. No lo hagan, no se trata de rezar compulsivamente ni de repetir palabras aprendidas, no, se trata de
cerrar hacia adentro, recuperar el control de la atención. Ya les estoy diciendo, dormir con intención, duerman con intención positiva, bonita, próspera y verá. Evitar estados, eviten los estados alterados artificiales. Ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Eviten los estados alterados artificiales. Estoy hablando de las drogas. No consuman drogas cuando hagan esto. No, no lo vayan a hacer. Quítenle la atención. No tengan miedo, que el miedo es el combustible. No vayan a rezar compulsivamente, nada de esas cosas, no. Cierren hacia adentro. Ciérrense. Y verá, espiritualmente. Fundamental. Funciona. 100% funciona, ¿yo? Por si ya lo hicieron, hagan esto, verá. 100% funciona. Porque mi Padre Dios no deja solo a nadie. Así como le das la atención a algo negativo, denle la atención a mi Padre Dios y verá que esto es mucho más magnífico de lo que usted cree. Y verá, se los digo porque es verdad. Funciona. Quítele la atención a eso y dele la atención a mi Padre Dios, a las cosas espirituales positivas, y verá que eso deja de funcionar.